Ahí estamos. Bueno, estudiantes, hoy vamos a continuar con la unidad 3 del programa, que ya prácticamente estamos alcanzando la mitad, es una de las unidades más largas que tiene el programa y es una de las unidades que tiene más temas que pedimos nosotros en la teoría. En la clase pasada habíamos hablado de máximos y mínimos, que había lo habíamos dividido en relativos y absolutos, habíamos dado qué significaba uno, qué significaba otro, después vimos cómo lo podíamos obtener, después vimos que había dos criterios, un criterio de la primera derivada y otro criterio de la segunda derivada, y ahora vamos a ver otra parte del estudio de la función, y vamos a ver dónde la función es cóncava y dónde la función es convexa. Algunos autores también llaman cóncava positiva y cóncava negativa, es decir, que la cóncava es cóncava positiva y la convexa es cóncava negativa. O sea que el estudiante puede usar cualquiera de las dos, cualquiera de los dos vocablos, pero tiene que saber identificar que la cóncava es lo mismo que cóncava positiva y la convexa es lo mismo que la cóncava negativa. Entonces, vamos a poner como título concavidad y convexidad. Concavidad y convexidad. Vamos a empezar primero definiendo, cuándo una función es cóncava o cóncava positiva. Entonces vamos a poner los dos títulos. Cóncava o cóncava positiva. Enseguida el estudiante se dará cuenta por qué lleva ese nombre de cóncava positiva. Entonces, vamos a definir así. Se dice que una función f de x derivable es cóncava positiva o cóncava en un punto si y solo si la segunda derivada en dicho punto es mayor que 0, es decir, es positiva. Repito entonces, se dice que una función f de x derivable es cóncava o cóncava positiva en un punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es mayor que 0, es decir, positiva. Entonces nosotros vamos a escribir lo siguiente, que f de x es cóncava positiva en el punto x igual a c, si y solo si la segunda derivada de la función en dicho punto es mayor que 0, o sea que es positiva. Muy bien, pero como la concavidad o convexidad en una función está dada en un intervalo, entonces lo que nosotros vamos a ampliar esta definición y vamos a definir correctamente que vamos a definir para un intervalo. Entonces vamos a decir así, una función f de x derivable es cóncava o cóncava positiva en un intervalo abierto AB, si y solo si la segunda derivada en todos los puntos del intervalo es mayor que 0. Entonces yo voy a decir, vamos a ampliar esta definición y voy a decir que f de x es cóncava positiva en el intervalo abierto AB, si y solo si la segunda derivada de la función es positiva para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. Repito, porque eso es muy importante. Entonces decimos que una función f de x derivable es cóncava o cóncava positiva en un intervalo abierto AB, si y solo si la segunda derivada en todos los puntos del intervalo es
positiva, es decir, mayor que 0. Vamos a dar la interpretación geométrica de una función cuando es cóncava. Profe, si a nosotros nos preguntan el concepto de concavidad positiva, tenemos que dar el segundo concepto que usted nos dio. No, las dos. Ah, ¿las dos? Ah, ok. Si usted se acuerda de Lucrecia, cuando yo definí también creciente y decreciente, también empecé definiendo cuando una función era creciente en un punto y después amplié la definición para cuando la función está dentro de un intervalo. Porque justamente cuando ustedes trabajan en la práctica, lo que hacen es determinar los intervalos de crecimiento y los intervalos de concavidad. De hecho, así dicen las consignas. Escriba los intervalos de crecimiento y los intervalos de concavidad. Bien, la interpretación geométrica es muy importante que el estudiante sepa distinguir dónde la función es cóncava y dónde la función es convexa, o dónde la función es cóncava positiva y dónde la función es cóncava negativa. Una función que es cóncava positiva hace este movimiento. Esta es mi función f de x. Vamos a ver lo siguiente. Se dice que una función f de x es cóncava o cóncava positiva en un intervalo si y solo si las rectas tangentes a la curva en todos los puntos del intervalo están por debajo de la curva. Repito, entonces, se dice geométricamente que si una función f de x es cóncava o cóncava positiva, si y solo si las rectas tangentes a la curva en todos los puntos del intervalo están por debajo de la curva. Es decir, que si el estudiante se toma el trabajo de dibujar algunas de las infinitas tangentes, va a ver que todas las tangentes que Massa está dibujando acá están por debajo de la curva. Si eso sucede, se dice que la función es cóncava o cóncava positiva, o sea que podemos dar los dos nombres, el estudiante puede usar cualquiera de los dos, yo le doy los dos porque va a depender del profesor de práctico que le toca, algunos llaman simplemente cóncava y otros llaman cóncava positiva. Entonces repito, geométricamente una función cóncava tiene todas sus rectas tangentes por debajo de la curva. Es decir, que cuando eso sucede, ese sector de la función se dice que es cóncava. ¿Cómo quedó esto? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, voy a sacar foto a la pizarra para aquellos que hacen su apunte. De cualquier manera, siempre el apunte lo tienen que hacer con mis clases y con las notas de cátedra o algún libro que por ahí tengan a mano. Siempre es bueno recurrir a los textos porque siempre pueden agregar algo más importante por ahí que dije, pero ustedes no alcanzaron a escribir. Bueno, entonces ahora vamos a definir convexa o cóncava negativa. Entonces, el estudiante, como siempre, el estudiante de Massa es sumamente inteligente, va a saber que acá tiene algo que ver otra vez con el signo de la segunda derivada. Entonces, el estudiante va a decir que una función f de x derivable es cóncava negativa o convexa en un punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es menor que 0, es decir, negativa. Repito entonces, se dice que una función f de x derivable es cóncava negativa o convexa en un punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es menor que 0, es decir, negativa. Y ahí viene el nombre de cóncava negativa. Entonces, vamos a escribir lo siguiente. F de x es
cóncava negativa, si y solo si, perdón, vamos a poner en x igual a c, en x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es menor que 0. Muy bien. Y así como hicimos con la concavidad positiva, vamos a ver que la función es cóncava o convexa dentro de un intervalo. Entonces hay que ampliar la definición y vamos a decir la siguiente definición. Se dice que una función f de x derivable es cóncava negativa o convexa en un intervalo abierto AB, si y solo si la segunda derivada en todos los puntos del intervalo es negativa. Entonces, yo diría que f de x es, y acá vamos a poner otra vez, cóncava negativa. En el intervalo abierto AB, si y solo si la segunda derivada de la función f de x es menor que 0, y acá aclaramos para todo x que pertenece al intervalo abierto AB. O sea que los nombres, justamente de cóncava positiva y cóncava negativa, va a depender del signo que tenga la segunda derivada. Si la segunda derivada es positiva, yo tengo cóncava positiva. Y si la segunda derivada es negativa, es cóncava negativa. Es decir, no es muy fácil la interpretación de este tema. Ahora bien, ¿cómo hacemos la interpretación geométrica? Entonces, vamos a poner acá el título, interpretación geométrica. Y la interpretación geométrica dice lo siguiente. Si una función f de x es cóncava negativa o convexa, las rectas tangentes a la curva están por debajo de la curva. Perdón, están por encima de la curva. Entonces vamos a dibujar una función y igual a f de x que sea cóncava negativa o convexa. Fíjese, si ustedes comparan con la fotografía anterior o con la función anterior que hemos dibujado, la función anterior tenía otra concavidad. Y si ustedes dibujan las rectas tangentes de la curva, van a poder apreciar que en este caso particular están todas por encima de la curva. Entonces decimos que una función es convexa o cóncava negativa si las rectas tangentes a la curva están por encima de la misma. Repito, se dice que una función es cóncava negativa o convexa cuando las rectas tangentes a la curva están por encima de la misma. Entonces, esto sería el caso que yo tuviera una función que sea convexa o cóncava negativa. O sea que el estudiante, cuando observa el dibujo de una función, enseguida se va a dar cuenta dónde la función es cóncava y dónde la función es convexa, o dónde la función es cóncava positiva o la función es cóncava negativa. Ahí entonces tienen la forma simbólica y la interpretación geométrica. Profe, Sí. ¿puedo preguntarle algo? ¿Sí? ¿A qué se refiere con la segunda derivada? Y bueno, ¿Cómo sería? está bueno eso, esa pregunta. Pensé que ya habían practicado eso, pero vamos a hacer lo siguiente. No, profe, en práctico todavía estamos empezando derivadas. Bueno, está un poco atrasado entonces. ¿Quién habla? ¿Diana? Sí, profe. Bueno, mirá. Massa te va a dibujar una función, por ejemplo, x al cuadrado menos 4x. Si vos dibujaras esa función, 1, 2, 3, cuaderno. 1, 2, 3, cuaderno. Lo tenemos así, así. Esto hace una cosa así.
¿La ves, Ariana? Este es el Sí, 0 y este es el 4. ¿Qué concavidad tiene, Ariana? Positiva. negativo, Positiva. positivo. Positiva. No importa que te equivoques. La idea es justamente equivocarse para que yo pueda enseñar. Pero si ustedes no participan, yo enseño, pero no sé si aprenden. Entonces, la tarea del profesor o del maestro es corregir y después preguntar para ver si corrigió o no. Bueno, entonces, vamos, Ariana, al ejercicio. Vamos a derivar acá. Si vos derivás, Ariana, esa función, que es muy fácil, y si estabas practicando derivadas ya la tenés que saber, esto te queda 2x menos 4. ¿Me seguiste? Sí, Bien, Ariana. Si yo la vuelvo a derivar a esa función, obtenés la segunda derivada. ¿Me explico? Entonces, si vos volvés a derivar esto, te queda 2. ¿Qué signo tiene la segunda derivada? positivo. Positivo. Entonces, cóncavo positivo. ¿Me entendés? En este caso, como se trata de una parábola, siempre va a ser cóncava o siempre va a ser convexa. ¿Me entendés, Ariana? Entonces, pero vos para determinar eso, vas a tener que llegar a la segunda derivada. Y llegar a la segunda derivada significa que tenés que tener la función, la derivás, y a esa derivada la volvés a derivar. ¿Me explico? Yo podría inclusive derivar de nuevo esto y obtendría una tercera derivada que me daría 0. ¿Entendés o no? Entonces, así vas derivando. Hay funciones, justamente, hay funciones que tienen como nombre funciones trascendentes, que vos la podés derivar infinitas veces y nunca se hacen 0. ¿Entendés? O sea, la derivada, y nunca termina la derivada. Bueno, esas funciones que tienen infinitas derivadas no nulas, se dice, entonces se llaman trascendentes. ¿Está, Ariana? ¿Entendiste lo que es la segunda derivada? Sí, profe. Bueno, Gracias. yo te lo hice con un ejemplo para que vea cómo funciona esto, que eso es lo que ustedes van a ver. Y ya que estamos acá, vamos a hacer, por ejemplo, un ejercicio sencillo y vamos a suponer que vos tenés la función seno de x. A ver, ¿quién me deriva el seno de x? ¿Cuánto vale? Coseno de X. ¿La derivada del seno es seno? Coseno de X. Muy bien, coseno Coseno de de x. X. Coseno de x. Ahora necesito saber la segunda derivada. ¿Cuál es la Seno de derivada del X. coseno de x? Seno de X. No, Menos seno de x. Menos seno de menos seno X. de x. Bien. Vamos a hacer la tercera. Menos coseno Menos de X. coseno de X. Perfecto, menos coseno de x. Vamos a hacer la cuarta. Seno de X. Seno de x. Perfecto. Y así de poder acalambrar la mano, derivando y vamos pasando de una función a la otra función. ¿Quedó claro? La segunda derivada sería la derivada de la primera derivada. Claro, y así sucesivamente. La tercera es la derivada de la segunda y así vamos avanzando. Dale, Bien. profe, gracias. Perfecto. Profe, una pregunta. Yo, por economía que habíamos dado el primer cuatrimestre, tal vez tenía mal yo. Tenía entendido que era al revés, puede ser los gráficos de convexa y cóncava. No, Yo tenía, o sea, yo tenía entendido así, más en internet, si yo me fijo acá una imagen, me muestra como convexa, la que nosotros dimos recién como cóncava positiva. no, está mal. Está mal eso. Está mal. Busca otro texto, cambiar, no sé qué texto es. Hay que tener cuidado con lo que se ve en internet, porque hay cosas que están bastante raras ahí, por eso te digo que hay que tener cuidado con lo que uno busca en internet. Buscar libros oficiales, libros que te damos nosotros de la cátedra, pero por ahí los apuntes que vienen de internet hay que tener cuidado, porque cada uno sube lo que quiere. Y, que las compañías no controlan lo que vos subís, salvo que no sea algo de pornografía o algo parecido a eso, o algo como sea del fascismo, qué sé yo, alguna cosa así. Pero todo lo que sea
qué sé yo, matemática, vos podés poner lo que vos quieras, y no hay control, o sea, nadie controla que lo que está diciendo el tipo es cierto o no. No, cuando es cóncava, la curva es así, y cuando es convexa, es así. Yo me acuerdo, porque ustedes son unos mágicos en esto, me acuerdo cuando una alumna me dijo, carita feliz es cóncava, carita enojada es convexa. Y bueno, entonces ella tenía su forma de identificar cuándo una función era cóncava y cuándo una función era convexa. Pero en definitiva cada uno hace lo que le parece. En realidad lo que habría que saber es que es cóncava cuando la segunda derivada es positiva y convexa cuando la segunda derivada es negativa. En realidad, sí podemos discutir, Nicolás es el que hablaba. Sí. Bueno, lo que podemos discutir, Nicolás, es qué decimos si es cóncava o convexa. Porque si yo te dibujo una función de esta característica, yo la miro desde acá y es cóncava. Y la miro desde acá y es convexa, ¿me entendés o no? Entonces, para evitar esa malinterpretación, entonces los tipos le pusieron cóncava positiva y cóncava negativa, haciendo lugar al signo que tenga la segunda derivada. O sea que esto que está acá, nosotros lo llamamos cóncava positiva. ¿Por qué? Porque la segunda derivada de una función de esta característica es positiva. Y una función de esta característica, la segunda derivada es negativa. Entonces, evitamos la palabra cóncavo y convexo, porque ahí viene la discusión esa que vos viste, Nicolás. ¿Está? Está. Bien. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Bueno, ahora vamos a pasar a el último punto crítico que vamos a conocer, que lleva como nombre punto de inflexión. Si ustedes se acuerdan, cuando Massa empezó esta bolilla, o este tema de estudio de la función, le mencionó lo que era un punto crítico. Nosotros definimos un punto crítico como el punto que le produce cambios a la función. Uno de los primeros puntos críticos que ustedes estudiaron, cuando estudiaron funciones, por ejemplo, eran las raíces. Porque ¿qué hacía ese punto crítico en la raíz? Le cambiaba el signo. La función pasaba de ser positiva a negativa o al revés, de negativa a positiva. No siempre ocurría eso, pero en la mayoría de los casos, sí, las raíces son las que le producen cambios de positividad y negatividad a una determinada función. Es decir, pasa de una función que venía positiva, pasa por debajo del eje de las X, o sea, pasa a tomar valor negativo, o al revés, viene de los negativos hacia los positivos. Bien, entonces, ahí teníamos el primer punto crítico. El segundo punto crítico, ¿qué era? Eran los extremos, el máximo y el mínimo. ¿Qué le producían? ¿Qué cambio le producía un máximo y un mínimo? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué cambio le produce a la función un máximo? Cuando tocaba el máximo, la función empezaba a decrecer. Claro, o sea, crece y decrece en el máximo. Y en el mínimo decrece y crece. Quiere decir que los extremos, ¿qué le cambian? El crecimiento. Por eso se llama punto crítico. ¿Y qué le parece que va a ser el punto de inflexión? A ver, los inteligentes de Massa. Es el punto entre... Un punto donde pasa Cuando de cambia la cóncavo a convexo. concavidad. Cuando cambia la concavidad. Muy bien. O sea que vamos a definir así al punto de inflexión. Muy bien. Se dice que la función f de x presenta un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada de la función en dicho punto no es mayor ni menor que 0. Es justamente igual a 0. Fíjense que yo decía que era cóncava cuando era positiva y era convexa cuando la segunda derivada era negativa. Pero en el punto de inflexión no es ni positiva ni negativa, justamente porque ahí cambia, en ese lugar es igual a 0. Entonces, vamos a definir completamente al punto de inflexión y decimos así. La función f de x presenta un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es
igual a 0 y la tercera derivada en el mismo punto distinto de 0. Eso es muy importante. Entonces, vamos a definir, y yo voy a escribir así, que el punto P de coordenadas C, F de C, y ojo que estamos hablando de un punto, es punto de inflexión si, solo si, la segunda derivada en dicho punto, es decir, en el C, es igual a 0. Perdón, profe. La tercera, espera, tiene que ser en el mismo punto distinto de 0. ¿Sí? No tendría que ser es punto de inflexión en x igual a c. No, porque yo ya puse el punto. Ah, por eso. Y acá está el X. Ok. Está bien la aclaración que me haces, pero no hace falta aclarar, porque vos estás hablando del punto. Y el punto tiene dos coordenadas, C y F de C. Entonces se supone que en este punto, y para que eso suceda, acá está, ¿ve? F de C, F segunda de C tiene que ser igual a 0. ¿Me seguís, Juan? Sí, sí. Bueno, Profe, ¿puede volver a repetir la definición que dio primero? sí, loca. La función f de x presenta un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a c, si y solo si la segunda derivada en dicho punto es igual a 0 y la tercera derivada en el mismo punto distinta de 0. ¿Quedó, Lucre? Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, ¿qué puede llegar a pasar en el punto de inflexión con la recta tangente? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Se acuerdan que en la concavidad la recta tangente estaba por debajo? Y en la convexidad la recta tangente estaba por arriba. ¿Qué pasaría en el punto de inflexión? A ver. ¿Sería una recta tangente constante? No. No. Vamos a poner acá interpretación geométrica. Sería totalmente horizontal. No. Va a estar por encima y por arriba, digamos, de la función. Y ahí sería convexa. Pero, ¿por arriba y por abajo de la función? Ahora me ¿Al mismo gustó. tiempo? Exactamente. En un pedazo está por arriba y en otro pedazo está por debajo. Es decir, que la atraviesa a la recta. Muy bien. Vieron que se puede, pensando, si uno piensa, porque la matemática hace eso, hace que nosotros tenemos que pensar y analizar, por más que digamos pavadas, que es importante decir pavadas, porque justamente eso es lo que nos lleva a nosotros a aprender y decir, no, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, ahí vamos corrigiendo lo que vamos diciendo. Uno dijo que estaba por arriba, el otro dijo que estaba por abajo, y por ahí se iluminó uno y dijo, no está ni por arriba ni por debajo, justamente la atraviesa. En un pedazo está por arriba, en otro pedazo está por abajo. Y eso es lo que yo quiero lograr con ustedes. Es decir, ya tenemos un montón de clases juntos y algunos me siguen hasta inclusive de álgebra y ya saben cómo razonar y cómo pensar. Y eso es lo que yo quiero de ustedes. Porque sobre todo, en economía, esta materia tiene mucho que ver y van a ver los resultados que le va a dar de poder entender cuando nosotros comprendemos estos temas. Massa va a dibujar justamente eso, va a dibujar una función que tenga un punto de inflexión. Fíjense, en este sector la función es cóncava positiva y en ese sector la función es convexa, o sea, cóncava negativa. Va a haber un punto, que lo vamos a buscar por acá, donde yo dibujo la recta tangente, a ver si sale, y en un sector está por debajo y en otro sector está por arriba. Es decir que, fíjense que acá empiezan las rectas tangentes a trazarse por arriba y acá empiezan las tangentes a trazarse por debajo. Bueno, este punto que Massa determinó ahí es justamente el punto C, y obviamente acá yo tengo el F de C, que es lo que hablábamos recién acá, que es mi punto P, que sería el punto de inflexión. Entonces el loco le pone una flecha acá y ese sería el punto de inflexión. Entonces fíjense
lo que sucede geométricamente, la recta tangente a la curva no está ni por encima ni por debajo, es decir, que la recta tangente atraviesa la curva. Y fíjense que confundieron aquellos que respondieron que era horizontal. Horizontal es cuando yo tengo un máximo o tengo un mínimo. ¿Está claro? Entonces, en ese caso, la primera derivada es 0. En cambio acá, la segunda derivada es 0 en ese punto. ¿Está? Entonces, recapitulando, la interpretación geométrica del punto de inflexión dice que una función f de x presenta un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a c, si solo si la recta tangente a la curva la atraviesa, es decir, está por debajo y por encima, porque si esto hubiese sido al revés, podría haber sido primero convexa y después cóncava, que puede ocurrir también. En ese punto está la recta tangente está por arriba a la izquierda y por debajo a la derecha. ¿Se entendió? Profe, ¿podría repetir lo último que dijo de punto de inflexión? Sí, geométricamente, la interpretación geométrica de esto es la siguiente. Se dice que una función f de x, que es la que está acá con colorado, tiene un punto de inflexión en el punto de abscisa x igual a c, si solo si la recta tangente a la curva, en dicho punto, atraviesa la curva. Es decir, que en un sector está por debajo y en otro sector está por encima o viceversa. ¿Estamos? ¿Alguna otra pregunta? Me gusta que estén más activos así. A mí me apasiona explicar, y para que yo pueda explicar necesito preguntas. Si no, no puedo explicar. Directamente doy los temas nada más. ¿Está? Bueno, este es el último tema de esta parte que se conoce con el nombre de estudio de la función. Ustedes vieron, ¿sí? ¿Y cómo sería la tercera derivada? ¿Cómo sería distinto a 0 si la derivada es 0? No, pero porque usted tiene un polinomio de segundo grado, pero si usted tiene un polinomio de tercer grado, vamos a inventar, es buena la pregunta, f de x es igual. Profe, pero igual la derivada de 0 no es 1. No, para chico. Un tercio x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x más 2. Bueno, a ver, ¿quién es el estudiante que me hace la primera derivada? A ver, ¿cómo derivo? Esa quedaría x cuadrado Muy bien. Después, más 4x muy bien. Después, menos 3. menos 3. Fenómeno. Y ahora voy a hacer la segunda derivada. Derive de nuevo. 2x más Ajá. 4. Muy bien. Excelente con las derivadas. 2x más 4. Si yo estoy buscando el punto de inflexión, ahora le pregunto al estudiante que recién terminó de dar el punto de inflexión, le pregunto, ¿cuánto vale la derivada en el punto de, la segunda derivada en el punto de inflexión? ¿Cuánto vale? 0 debe valer. 0 debe valer. Muy bien. Entonces usted provoca igual a la segunda derivada a 0. Usted dijo que la segunda derivada de 2x más 4, la iguala a 0 y despeja el x. Y me queda menos 4 dividido 2, por lo tanto, x vale menos 2. Quiere decir que esta función, la original, tiene un punto de inflexión en x igual a menos 2. ¿Entendió, Juan? Sí, profe. O no sé quién es el que había preguntado. Sí. ¿Usted preguntó? La primera pregunta sí. Bien. Entonces, ahí tiene, porque de acuerdo a la función, usted tiene, ¿ve? Acá tiene el punto de inflexión. Después, si usted quiere hallar el i, lógico, y eso lo van a ver ustedes en el práctico, deberá reemplazar esta x, pero en la función original, para hallar el i
y entonces descubrir dónde está el punto de inflexión. Pero usted ya sabe que en x igual a menos 2, la función tiene un punto de inflexión. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Hay una curva, no sé si hablé con ustedes de la curva de Agnesi. ¿Nunca hablé? No, profe. Bueno, Creo que no. Agnesi, no sé si a alguno de ustedes le gusta el cine. Cuando más habla que le gusta el cine es porque le gusta ver películas y series. Hay una serie en Netflix que sería interesante que no solamente la miren las mujeres, sino también los hombres, para que vean lo que le costó a la mujer crecer en la parte de la ciencia. Y es la vida, la historia de Madame Curie. ¿La vieron o no? No, profe. Bueno, No, profe. No, profe. yo le aconsejo de que la miren. Lástima que cuando la serie empieza a contar, ya Madame Curie ya era química, o sea, ya se había recibido en la facultad, y no vieron la parte anterior a la vida de Curie, lo que le costó estudiar. En Europa, en la época que estamos hablando, aproximadamente 1800, la mujer directamente era imposible que estudiara, o sea que era relegada directamente a otro tipo de tareas y no había forma de que podía estudiar. Y muchas de esas mujeres que lograron estudiar se disfrazaban de hombre. Y bueno, entonces justamente la historia era esa, de que algunas se vendaban completamente para que no se le noten los pechos y iban a estudiar a la facultad vestida o disfrazada de hombre, se cortaban el pelo, algunas se pintaban a veces de forma de los bigotes, qué sé yo, de manera tal de imitarse para poder estudiar. Bueno, Madame Curie se logra recibirse, encima Madame Curie se llama Curie pero porque el esposo era Curie, pero ella era polaca, yo no me acuerdo el apellido de ella, en este momento lo tenía presente pero se me perdió, y voy a dejar de grabar porque no tiene nada que ver.